Buenas a todos, aquí Rafa Salvaje al habla y bienvenidos a un nuevo vídeo que, bueno, después de un año sin hacer nada, pido perdón, pero bueno, es lo que tiene estudiar, gente, que no tienes tiempo para nada. Pero bueno, hemos vuelto, que es lo importante, y esta vez con un juego, un gacha, lo sé, lo siento, soy de esos, pero sinceramente creo que este juego sí vale la pena porque tiene mecánicas muy interesantes y como habéis visto en la miniatura y en el título, vamos a hablar de los aturdidores, los stunners, la gente que stunea, la gente que hace inmóvil a nuestro enemigo y que nos da un poquito más de daño. Así que si quieres saber cómo funcionan y cuál es la mayoría de su game plan, quédate, disfruta el vídeo. Y sin más dilataciones, no cojones, sin más preámbulos, comencemos. Los aturdidores son los principales proveedores de aturdimiento, prácticamente siendo esenciales al menos tener a uno en el equipo. Cuando un enemigo está aturdido, no se puede ni mover ni atacar, aparte sufre una bonificación de daño de 50%. El cual se puede ir aumentando con ciertas habilidades de personajes. Por ejemplo, Lycon, que puede aumentar un 25% el daño que sufren estando stuneados. Pero bien, Rafael, ¿cómo llenamos esa barra? ¿Cómo llegamos a ponerla en arcoiris? ¿Cómo llegamos a obtener ese jugoso 50% más de daño? Pues bien, vamos a las estadísticas. Como bien sabéis, Zenless Zone Zero, igual que muchos gachas, va por estadísticas. Pero la que nos interesa ahora es la estadística de impacto, que para explicarlo así, para que todos nos entendamos, el daño, pero en vez de hacerlo a la barra de vida, se lo hacemos a la aturdición, a la barra de aturdimiento. Pero parecen números bajos, ¿no? Y encima he dicho que escalan con nivel, así que tendremos de tener más... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues bien, sencillito. Los aturdidores cuentan con un multiplicador. Este multiplicador, ¿cómo se aplica? Fácil, pegando. Básicamente todo lo que hagas con tu aturdidor, sea ataque especial, EX y Ultimate o simplemente ataques normales, cuenta con un multiplicador, el cual coge tu valor de impacto y lo multiplica por ese porcentaje. Y es por eso que a diferencia de otros personajes, que aunque sí puedes poner impacto, no serán tan eficientes como los aturdidores, porque ellos no cuentan con ese multiplicador. Pero bien, Rafael, estas multiplicaciones ¿cómo se obtienen? ¿Son de discos? ¿Son de W-Engines? No, es mucho más fácil que eso. Es básicamente subiendo las habilidades de los personajes. Básicamente los 5 iconos que te aparecen en habilidades. La parte de abajo, los de arriba son cores, que son para las pasivas, que ya hablaremos después de ellos, no os preocupéis. Pero bueno, básicamente cuando subes de nivel estas habilidades también se suben estas multiplicaciones, lo cual si lo queréis ver, básicamente arriba a la derecha donde aparece descripción le dais a atributos y ahí os aparece todo, así que no os preocupéis. ¿Y cómo se mejora esto? Básicamente con los chips de cada tipo. Por ejemplo, si un stunner es de tipo hielo, pues farmeando los chips de tipo hielo. Es muy sencillo, pero sí es bastante tardado, así que elegir bien lo que queréis mejorar primero. Experiencia, básicamente depende del personaje. Algunos funcionan con el stun con habilidades especiales tipo EX y otros como Lycon que utilizan ataques cargados. Yo recomendaría antes subir los ataques normales, que es lo que la mayoría de tiempo vas a estar haciendo. ¿Os acordáis que os hablé de impacto? Pues bien, antes de movernos a lo que sería W-Engines y discos, vamos a hablar de cómo tener más impacto. Básicamente muy fácil, básicamente lo tenemos con los cores. ¿Y qué son los cores, Rafael? Básicamente la forma de Zenless Zone Zero o ZZZ de mejorar a nuestro personaje y a nuestra pasiva. Los cores A, C y D, dependiendo de la clase, por ejemplo en atacante es un aumento a probabilidad crítica. En este caso, como son aturdidores, son de la clase aturdidores, al mejorar o al desbloquear A, C y E, obtienen un más 6 de impacto. Que parece que no, pero eso se suma ya al impacto base que tiene el personaje. Y cuando entremos ya en equipamiento con el W-Engine y los discos, ya veréis que hace una gran diferencia. Porque 6 de impacto se notan bastante, así que yo os recomiendo subir a todos vuestros tuners hasta el mínimo, hasta el E. Ya el F, si la pasiva es muy importante, la desbloqueáis, pero de base desbloquear hasta el E que os dará 18 más de impacto. Lo cual, oye, no está mal, impacto gratis
y que se añade a la base. Bien, ahora vamos a los W Engines o a los conos si jugáis Honkai o si por alguna desgracia jugáis en Genshin, las armas. Bien, los W Engine tienen 3 puntos importantes: el atributo principal, que suele ser aumento de daño base, el atributo avanzado, que suele ser lo más importante, y después tenemos la pasiva que nos trae este W Engine. Para ir a lo básico en esta parte, que después hablaremos ya de las pasivas, vamos a hablar de los atributos avanzados. Bien, en esta clase solo hay 2 tipos de atributos avanzados: impacto y mejora de recuperación de energía. ¿Qué es esta energía? Básicamente lo que nos permite tirar más ataques especiales o habilidades especiales, como le queráis llamar. Si vais a por impacto, para que lo sepáis, los W Engines de Tier B tienen un máximo de impacto de un 12%, los de Tier A tienen un 15% y los de Tier S tienen un 18%. ¿Y qué es este 18%? Bueno, se multiplica con el valor que tenemos en nuestro personaje base. Básicamente sería el impacto que tengamos más, bueno, multiplicado en este caso, el valor de un porcentaje que tengamos en el engine. Y después está la recuperación de energía, que como solo hay uno Tier B, creo, básicamente solo es un 50% más de recuperación de energía, que no suele ocurrir, pero a lo mejor si veis que vais cortos de energía y podéis sacrificar un poquito de impacto, ir por ello. Pero básicamente es mejor en tener cada 5 segundos una habilidad especial que cada 15, ya que este juego es muy rápido y si quieres más daño tienes de stunearlos antes. Así que como veáis, como queréis buildear a vuestro personaje. Bien, ahora vamos a los discos. ¿Cuáles son los mejores discos para personajes? Bueno, no os voy a mentir, es prácticamente lo mismo para todos, a lo mejor menos para Purkra, creo que se llama, la furra que han metido ahora, que bueno, funciona diferente. Si me veo ya haré un vídeo sobre ella porque es bastante interesante sus mecánicas, pero bueno, vamos a lo importante. Bien, los discos, ¿cómo subimos impacto? Bien, creo que solo se puede subir de una forma así, que es con el disco 6, es el único que puede sacar impacto. Sigue la misma norma que el W Engine, va por rarezas. Por ejemplo, si tenemos un disco B, solo podemos subir hasta un 6% el impacto. Tenemos un disco A, podemos subir hasta un 12%, y si tenemos un disco S, podemos subir hasta 18%. Pero ¿hay algún set que nos aumente? Sí, hay uno, llamado el Shock Star Disco, o en español, Disco Saudestrellas. ¿What? Bueno, da igual. Bueno, el que tiene las 3 estrellas. Si lo ponemos en 2 pistas nos da un más 6% de impacto, y si lo ponemos en 4 pistas, cuanto hagamos un ataque normal, un ataque rápido o un contraataque, nos subirá un 20% a esa multiplicación de daño a la barra que tiene nuestro personaje. Por ejemplo, si hacemos un ataque especial que hace más 200% de multiplicación de aturdimiento, en nuestro caso sería 220%, lo cual puede parecer que no es mucho, pero sinceramente hace una gran diferencia. Y bueno, y después el otro que también suelen utilizar es básicamente el Yasuo Gigante, que nos da en 2 pistas un 20% de recuperación de energía, que bueno, nunca viene mal y sinceramente yo lo recomiendo porque bueno, es un 20% más de energía, o sea, no puedes decir que no. Y como aparte los stunners lo único que necesitan es el disco 6 para que sea porcentaje de impacto, los demás discos podéis poner lo que sea. Si las pasivas van con cierto tipo de daño elemental, pues lo podéis poner sin ningún problema. Lo bueno de los stuns es que solo requieren un W Engine de impacto y otro disco tipo 6 de impacto, y ya lo tenéis buildeado. Así que son bastante fáciles de buildear a comparación de otros personajes que realmente sí son un dolor en el culo. Bien, las pasivas en este juego no lo llaman pasivas per se llaman técnicas pasivas, y que cada personaje tiene de 2 tipos. La normal, la que siempre está activada por defecto, y la adicional, que esta se activa de 2 formas. Si hay un miembro de nuestro equipo que tiene el mismo atributo o es de la misma facción que nuestro personaje. Por ejemplo, la Icon, si se pone con Rina, van a tener la táctica adicional activada.
Pero por ejemplo, si ponemos el icon con GameDo, como no comparten ningún tipo de relación, esta táctica no se va a activar. Parece broma, pero ciertas tácticas adicionales son muy buenas. Por ejemplo, el icon es muy buena, ya que cuando golpea a un enemigo que está aturdido, en vez de ser 150 es 185, que bueno, sería 85% más de daño, lo cual está bastante bien. Ya sabéis, cuanto más daño mejor. Así que yo os recomiendo ir mirando todos los stunners y a ver si os renta realmente tener esa técnica adicional. Y si no, no pasa nada, no os preocupéis. Si no la tenéis activada, cuando vayáis al menú, como veréis, tendrá una carita no triste, pero sí de no quiero estar aquí, me caen mal estos dos frikis. Y si la tenéis activada, veréis como es amarilla la cara y está súper contento ahí. Madre mía, está contentito. ¿Y cómo mejoramos estas pasivas? Sobre todo la que es la única que se puede mejorar, porque la adicional siempre está igual. Bien, con los cores. Cada nivel que subamos de los cores, siendo A, B, C, D, E y F, subimos un nivel hasta nivel 7, que es el máximo que podemos mejorar estas pasivas. ¿Esto lo que hace? Pues bueno, básicamente si veis un número en verde, lo que va a hacer es aumentarlo. Básicamente con la icon, por ejemplo, aumenta el aturdimiento provocado por su técnica en un 66.6%. Básicamente es carga. Cuando termina de cargar un ataque, pues hace más aturdimiento. Este número puede subir si mejoramos los cores. Parece muy sencillo, pero mirar muy bien los stunners, y no solo en esta clase sino en todos, porque a lo mejor también hacen buen daño y todo, pero a lo mejor si cambias un personaje y ya tienes la adicional también activada, pueden pasar cositas. Bueno gente, esto sería el final de la guía ya, pero vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que aún sigan perdidos o que tengan una versión más simple para volver. Así que si has llegado hasta aquí y quieres repasar un poquito los conceptos, simplemente ves aquí y ya hasta el final. Bien, los stunners es un tipo de clase en Zenless Zone Zero que se dedica a stunear a los enemigos. Cuando stuneamos a los enemigos obtenemos un 50% más de daño, sea anómalo o general. La estadística principal de los stunners es el impacto. Este impacto, simplificándolo, es el daño que le hacemos a la barra de aturdimiento. Los stunners pueden stunear más rápido a los enemigos porque en sus habilidades tienen una multiplicación de aturdimiento que se basa en el nivel base o el número base que tengamos de impacto y lo multiplican por el porcentaje que tengamos. Es por eso más eficiente poner impacto a los personajes de stunners que a los normales, ya que los otros no tienen esta modificación, mientras que los stunners sí tienen esta modificación de porcentaje. Este impacto se puede subir de varias formas. Impacto con el disco 6, que si lo tienes a tier S son 18% más de impacto. También con el W Engine si tenemos que la stat avanzada sea de impacto. También tenemos de tener en cuenta las habilidades, que cuanto más las mejoremos, más multiplicador o porcentaje vamos a tener de aturdimiento y por lo tal aturdiremos más rápido. También hay que tener en cuenta los codes, siendo A, C y D, que nos suben un 6 más de impacto, mientras que los otros suben la pasiva, bueno, los 6 suben la pasiva de nuestro personaje. Hay que tener en cuenta que ciertas técnicas adicionales que se obtienen con... También hay que tener en cuenta que ciertas técnicas adicionales, dependiendo de que si son de la misma afiliación o atributo, pueden suponer una mejora a nuestro personaje, como ya hemos visto que he puesto el ejemplo del icon, que puede hacer que el enemigo stuneado reciba un 35% más de daño, así que hay que tener en cuenta eso. Y si lo sé, no he hablado de las pasivas que dan los W Engine, pero siendo sinceros es mucho tema y sinceramente prefiero hacerlo en un vídeo aparte. Aquí me he dedicado a explicar los personajes, cómo funcionan y qué podemos hacer para mejorarlos. Obviamente esto no es la guía definitiva ni mucho menos. Hay muchos vídeos en inglés, obviamente si sabéis inglés, que lo explican a más detalle. Y sobre todo hay una página llamada Prowden.gg que básicamente coge todos los gachas y lo tienen como tier list, guías. Así que si tenéis más dudas, obviamente está en inglés, así que si no tenéis un nivel avanzado en inglés, os recomiendo utilizar un traductor. Pero para buscar información y si queréis aumentar vuestro nivel de juego en Zenless, os recomiendo esta página. Así que bueno, con esto ya sí es el final del vídeo. Si os ha gustado, dejar un buen like
voy a subir más contenido como este, no tan solo Zenless, sino otros juegos que también me gusten y que vea que tienen chicha ahí, que pueda sacar un poquito. Y aparte, el 1 de abril sale Tekken 8 y ya sabéis lo que se viene. Voy a hacer un remake de ese vídeo, así que estados muy atentos a la primera semana de abril, que tendréis vídeo nuevo para disfrutar de ese juego, que esperemos que lo arreglen. Así que desde aquí os deseo a todos un buen día, una buena mañana, una buena tarde y una buena noche. Mi nombre es Rafa y me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, Saito.